Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Escobedo y este es otro programa de coyunturas. En el presente programa vamos a hablar sobre la corrupción, sobre el sistema político mexicano y sobre la corrupción y el combate a ella en el actual régimen de la Cuarta Transformación. Eh, para esta ocasión cuenta con la presencia de Víctor Manuel Enciso Padrón, politólogo por la UAM, eh, fundador de Morena y actualmente secretario de Formación Política de la UESM, ahí en Tecámac, Estado de México. Si vale, doy la palabra a Víctor para que nos diga unas palabras y se presente y posteriormente pasaremos a analizar lo que toca este tema. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Gracias, mi estimadísimo amigo Paco. La verdad es de que me da mucho gusto que tengas este espacio porque pues tú sabes que nos hacía mucha falta, ¿no? A veces tú lo acabas de decir, tú no lo decías antes, este, la gente tiene mucho que decir, los ciudadanos tenemos mucho que decir y pocos micrófonos, ¿no? Están abiertos para los ciudadanos, para las voces críticas y yo te auguro un buen futuro en este proyecto, mi estimado hermano, porque Muchas gracias, Víctor. tienes maderas, traes tablas y sé que vas a llegar muy grande y sobre todo porque tú sabes que ante la actualidad, ¿no? En la que nos enfrentamos a los famosos intelectuales orgánicos que son ahora sí que los acaparadores del monopolio del micrófono en México, y el problema de ellos es de que te quieren imponer la visión y te quieren prácticamente hacer el famoso coco wash, si le queremos llamar así coloquialmente, para que no pienses críticamente, ¿no? Es bien sabido que en la actualidad México pues está viviendo una etapa de cambio, una transición política, Uh-huh. y se necesitan estos espacios. Y pues aquí estamos, mi buen Paco, estamos a la orden. Ok, bueno, pues muchas gracias, Víctor, y pues esperemos que el actual diálogo pues le sirva a la gente, ¿no? Para crear esos argumentos y crear esa contrahegemonía que se necesita, ¿no? Si Claro. los espacios no nos lo dan, entonces los espacios hay que lograrlos y hay que construirlos desde abajo, ¿no? Bueno, pasemos en materia. Eh, como digo, este video va a tratar sobre la corrupción, sobre el sistema político mexicano y sobre lo que pasa actualmente, pero primero vamos a ver un repaso, digamos, teórico-histórico sobre lo que significa la corrupción como fenómeno político. Después pasaremos a hablar del sistema político mexicano y por último, el combate a la corrupción. Mira, para empezar, el tema me surgió y me pareció interesante después de leer este libro. Mira, breve historia de la corrupción de Carlo Alberto Briocchi, un periodista italiano que hace un recorrido de la corrupción desde la antigüedad, desde Mesopotamia y Babilonia hasta la actualidad. Habla de cómo el fenómeno de la corrupción ha sido parte del día a día dentro de la civilización humana, pero también habla de cómo es parte de su decadencia, ¿no? Algunos apuntes que aquí tuve del libro que me parecen interesantes es, por ejemplo, señalar que, que, como ejemplo, dice el historiador Neil Ferguson, que el dinero, lo que hace crear el mundo es el dinero, y no que diga, lo que hace crear el mundo son los acontecimientos políticos y la guerra, y no el dinero. O sea, contrariamente a lo que pasa de que se cree que la corrupción es lo que hace girar el mundo. No, lo que hace girar el mundo es la política, es la guerra, es la lucha de clases, es toda esta cuestión el motor de la historia, no la corrupción, porque es una concepción que se dice de que la corrupción surge de la corrupción hace girar el mundo y que la ley del más fuerte es lo que determina la historia, ¿no? Ese historiador dice eso, ¿no? Entonces ahí empieza Briochi. Otra postura diferente de la de él es la de Samuel Huntington, el politólogo norteamericano, que él, fíjate lo que dice, que la corrupción es un factor de modernización y progreso económico. ¿En qué sentido? En que la corrupción en un punto donde hay un sistema elitista bien establecido
permite que esa, digamos, esa viveza de cierta gente que quiere avanzar dentro del sistema político salte ciertas trabas que le impone el sistema. Él dice eso, Huntington, ¿no? Hay muchas, habría que debatir esa cuestión. Y por último, Humberto Eco, con el pesimismo muy progre, ¿no? Muy de la actualidad de que se dice que todo el que llega a la política se corrompe al momento de acceder a un cargo público. El ver la política como algo totalmente malo, alguien que toda la gente es ambiciosa, ¿no? La desmoralización de la política y que pues no hay nada más que hacer más que votar por el menos peor. Esas tres concepciones son con las que parte Briochi a analizar todo lo demás. Después cita a Maquiavelo, ¿no? El realismo político rescatado en el Renacimiento italiano, hasta analizar siglo XIX, siglo XX, la política italiana y demás. Yo te dejo esa introducción para ver cómo la corrupción siempre es analizada desde diferentes puntos de vista, cómo no nomás se puede ver de un solo punto de vista, sino que es un término que en sí mismo siempre está en dilema y que siempre tiene que estar debatiéndose, ¿no? Bueno, te cedo la palabra y veremos qué nos puedes decir al respecto. Sí, mi buen Paco, pues gracias. Mira, la verdad es de que este tema de la corrupción, como otros muchos que no son temas que no se tocan en política, que de hecho se dejan así, que se dan por vistos, eh, y que tristemente pues son parte ya del ejercicio de la política misma, ¿no? Ahorita escuchando lo que tú decías de la cuestión de lo que decía Huntington, ¿no? Prácticamente le está dando una normalización, está dándote una legitimación de la corrupción como parte de una forma moderna de hacer política. Y es precisamente de lo que te quería plantear, porque es importante que empecemos a redimensionar el papel de la política. Te voy a explicar por qué. Yo quiero partir primero de esta situación. Tenemos que entender que la política, ¿sí? Prácticamente es una acción inherente, ineluctable, ineludible, intrínseca de los seres humanos, ¿sale? Y esa actividad, ¿no? Que es la preocupación por lo público, pues si te quieres ir hasta la antigua Grecia, ¿no? De los ciudadanos que se reunían para deliberar sobre el funcionamiento o el interés de algo que era del interés comunal, y pasando, ¿no? Por todas las etapas de la historia, pues está el Imperio Romano, ¿no? Toda la herencia que abona a la política, pasando por la Edad Media, el Renacimiento, la nueva manera de ver la creación del Estado moderno, ¿no? Después de ese Renacimiento. Y en cada una de esas etapas, algo con lo que se coincide es de que el ciudadano se debe de preocupar por hacer política. Y la visión que hoy debemos de ver de esta cuestión política es de que la política es un ejercicio, como lo acabo de decir, prácticamente intrínseco de los seres humanos. Y la política, como lo diría un autor francés, Michel Crozier, pues está en todas partes, y en todas partes hacemos política, ¿sí? Y tenemos que recuperar nuevamente ese espíritu de que el ejercicio de la política no lo debemos desdeñar. Es claro, ¿no? Es evidente que en la actualidad podemos ver que a la percepción ciudadana, no sé, ante la pregunta de ¿para usted qué es política? El ciudadano de a pie, el ciudadano común, pues por supuesto que va a decir que para mí es corrupción. O puede decir que la política, pues es intereses, corruptelas. Que todos son iguales, se dice mucho también. Así es, ¿no? O sea, prácticamente se está comentando, se está diciendo que la política pues es una artimaña, ¿no? Una maraña de cuestiones que tienen que ver con todo, menos con interesarse por los asuntos de la esfera pública, ¿sí? Y la política parte desde una simple relación. Yo comparto esa idea de estos autores de que ante todo el poder no es un atributo, ¿no? Es una relación siempre
social, es decir, siempre entre dos o más personas. Y se ejerce el poder conforme desde el mínimo proceso de socialización que se da del padre con el hijo, del maestro con el alumno. Y ahí hay un ejercicio de poder, ¿sí? Y también se está haciendo un tipo de política. Sí, sí. Pero cuando nos metemos en esta cuestión, ¿no? Ya de la cuestión de la política del Estado, de la cuestión de la política que se ejerce dentro de la esfera pública, pues nos encontramos con estas intrincadas cuestiones, ¿no? Como tú decías, del ejemplo de la corrupción. Y algo a lo que se le rehúye, ¿sí? Es hablar del hecho de la moralización de la política. Fíjate, es curioso porque en Europa, yo sé que tú tienes conocimiento de eso, por ejemplo, en Francia, las facultades estudian, fíjate cuáles son los tópicos que se estudian en esas universidades. Ciencias de la moral y política. Estamos hablando de que le dan un peso tremendo a la cuestión del estudio de la moral y sobre todo también en el aspecto del ejercicio pleno en la acción política del individuo y de grupos sociales, ¿no? En el término de la cuestión de la corrupción, yo analizaba, ¿no? Estas cuestiones históricas, como tú lo decías con el autor de tu libro. Él recoge el sentimiento de varios autores y, y sobre todo creo que tiene que ver con esta visión poco estudiada, pobremente estudiada, ¿no? A veces, como te lo decía, desdeñada, de alguna manera también excluida del argot del léxico de la política, ¿no? Nadie quiere meterse en estos temas. Y lo comento por esta situación, porque la situación desde la perspectiva del que estudia la política tiene que verse primero de una perspectiva más sociológica, si tú quieres también hasta antropológica, porque tiene que ver mucho con la naturaleza de los seres humanos. Si nosotros compramos el boleto de lo que decían los ilustrados, ¿no? Algunos despóticos, algunos liberales, que algunos decían que podría ser de que el ser humano pues era el lobo del hombre y que prácticamente pues vivía bajo el yugo que el mismo hombre se imponía, y que tiene que ver con estas cuestiones de cómo la corrupción se fue infiltrando. Y podríamos comprar ese boleto y decir que fue un problema cultural. Si bien es cierto que a lo largo de toda la historia de la humanidad, como tú lo pusiste en el ejemplo, ¿no? Pues ha habido problemas de corrupción desde la Mesopotamia, pero creo que a partir de que empezamos a estudiar, y yo creo que es una nueva forma de empezar a ver las ciencias sociales o los estudiosos de las ciencias sociales, tenemos que empezar a concebir que nosotros somos seres sociales que nacemos como seres individuales y que conforme vamos avanzando en el proceso de socialización o en la primera instancia de socialización que tenemos, que es la familia, y una segunda instancia, que es la escuela, en donde el niño va creciendo y va adoptando prácticamente las cuestiones culturales, los rasgos tradicionales, las costumbres que se presenten en los espacios de socialización. Por supuesto que él va a adoptar parte de esas conductas, ¿verdad? Tú Pero lo tomas como algo identitario, ¿no? La corrupción como algo identitario. así es lo que yo te iba a plantear, efectivamente. Para mí la cuestión de la corrupción es una cuestión de identidad, no es un problema cultural. Porque esto significa que cuando yo le quito al individuo la capacidad de ser autónomo, en la capacidad, porque esto tiene que ver con el libre albedrío, ¿sí? Y tiene que ver con la capacidad de la autonomía, de la libre decisión de los seres humanos para tomar decisiones trascendentales y tomar decisiones que tienen que ver con su composición dentro, o más bien con su conducta, con su participación en todos los grupos sociales donde él participa. Entonces, para mí, la cuestión de la corrupción es un problema de identidad. Porque si el día de mañana el niño que está dentro del grupo de
de los niños que de alguna manera convergen con temas de corruptela, ¿no? El día de mañana él va a tomar la decisión. Si yo me identifico con estas cuestiones de esos grupos, desde esa incipiente corrupción, el día de mañana yo voy a reproducir lo que yo viví, ¿sí? Y a lo mejor muchas personas podrán criticar que esta es una visión conductual, es una visión, sí, pues es que tiene que ver con eso, ese es el problema. El problema es de que tenemos que observar que la política también es un espacio en el que no se tiene que limitar exclusivamente al estudio propio de las cuestiones de Estado, ¿sí? Sino que tiene que ver, y tenemos que estudiar a los que hacemos política, ¿no? Somos el son político. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que estudiarlo también desde la perspectiva psicológica, y le tenemos que entrar al tema sociológico, y le tenemos que entrar al tema histórico, y le tenemos que entrar al tema antropológico. Los politólogos tenemos que tener esa visión, ¿no? Porque, pues, tú sabes que en la actualidad, pues, básicamente, los que estudian la ciencia política, pues, nada más se van por la onda de la cuestión de las cuestiones electorales y en menoscabo de todo lo más importante. Bueno, recapitulemos. Entonces, la cuestión de la corrupción es una cuestión, como te lo acabo de comentar, de un problema de identidad, ¿no? Porque si yo comentaba que uno de los primeros espacios o esferas de la socialización de los seres humanos es la familia, te lo voy a poner así. Si a mí mi padre me dijo, no agarres ese lápiz porque no es tuyo, yo no lo voy a agarrar y no lo voy a tomar, ¿sí? Pero si llega el niño de la escuela y trae la lonchera y trae la mochila nueva o trae un cuaderno que no es de él y todavía le hago fiesta, pues le estoy dando viada a que lo sigo haciendo. Y en él estoy fomentando la identidad, porque acuérdate que la identidad es una construcción social que se va generando conforme a los espacios de socialización. ¿Sí me entiende? Entonces yo considero que esta cuestión de la corrupción sí es un problema de identidad y que tristemente ha trascendido a la clase política y que lo vemos en la actualidad, ¿no? Vemos a políticos que por supuesto convergen con ese ideario, que se identifican con grupos muy concisos, corruptores, y que de ahí en adelante reproducen esta misma cuestión corruptora en la esfera pública, ¿no? Y que muchas veces se rehúye del debate de uno que para mí es central del que se tiene que estar discutiendo, que es el tema de la moralización de la política, que ya nadie lo quiere tocar, ¿sí? Ahorita ya a nadie le importa lo que tiene que ver con la moralización de la política. De hecho, lo banalizan. Perdón, es que... No, digo que nada más, de ahí la cuestión de la cartilla moral, ¿no? De la importancia de difundirlo, ¿no? De López Obrador, intentar moralizar un poco a la ciudadanía. Que es otro debate ese si está antiguo los valores que proporcionaba Alfonso Reyes o como dice Dussel, que hay que actualizar a los momentos actuales, valga la redundancia, pero lo importante es esa cuestión de moralizar la política, no moralizar a la ciudadanía. O sea, eso es básico, porque no hay que confundir y de pensar que la moral significa algo, digamos, conservador, sino que la moral es digamos, el sentimiento público, ¿no? O sea, el conjunto de valores públicos que guían a una sociedad determinada, ¿no? Cuando hay una sociedad desmoralizada es que no hay una sociedad sin una guía ni un esquema de valores que le permita avanzar en una senda histórica. Entonces sí, esa idea la comparto contigo y creo que sí se debe avanzar hacia una moralización de la política, ¿no? En una clava de izquierda cabe mencionar, ¿no? Fíjate que me llama la atención el comentario del que hiciste, del último que tu autor cita, porque prácticamente ya dice, no sé si fue Huntington el que me citaste el último. ¿Quién, perdón? Humberto Eco. Eco. Sí, no, porque mira, Eco pues se ha dado a conocer muchas veces por una cuestión de reivindicación de la política, y me llama la atención esa perspectiva, porque pues prácticamente es una actitud ciertamente pues hasta conformista, ¿no? O a lo mejor lo estoy entendiendo mal, pero entonces lo está viendo de una manera crítica. No lo entendí muy bien, pero lo que yo te quiero decir es de que
básicamente la cuestión de la corrupción que vivimos en la esfera política tiene que ver con esta cuestión de fondo, ¿no? De que no queremos afrontar el grave y serio problema de la corrupción, que muchas veces, pues por supuesto, ¿no? Sabemos que es algo intangible, pero que sí se percibe directamente en las instituciones del Estado. Y que, Sí. por supuesto, que se traduce en cuestiones completamente negativas para los ciudadanos. Porque de alguna manera, cuando existe corrupción, pues por supuesto que existen fallos en los estados, ¿no? O sea, tú lo acabas de decir, esta cuestión de la cartilla moral, de la que, por cierto, se mofaron muchos adversarios de la Cuarta Transformación, que sigue su curso. Creo que si perdemos de vista ese aspecto de la moralización de la política, corremos el riesgo, ¿no? De no solo extraviarnos en una ruta política crítica, sino prácticamente de perder el sendero de la ruta. Pues ya no hablemos de lo que hablaba tu autor, ¿no? De un progreso aspiracional, no, sino de poner en cuestión, ¿no? Hasta lo que es bueno, lo que es malo. Al rato vamos a permitir los asesinatos, al rato va a estar permitida la violación, al rato puede estar permitido el saqueo, el despojo, ¿no? El fraude se va a poder percibir como algo normal. Sí, Y sí. esto es una cuestión que debemos de criticar. Fíjate que yo estaba viendo en la mañana recordando el discurso de López Obrador cuando toma el poder en la Cámara de Diputados, y él hablaba, ¿no? De la corrupción y la corrupción y la corrupción. Y a mí me gusta mucho analizar la perspectiva del ciudadano común. Y me meto a los comentarios porque me interesa mucho ver qué opina la gente. Y afortunadamente me metí en la versión del Telemundo, que es una versión en español de Estados Unidos. Y ahí estaban muchos latinos hablando, ¿eh? Dominicanos, principalmente me llamó la atención los dominicanos, mucho colombiano, ¿sí? Chilenos y peruanos. Y ya en menor término los argentinos, de lo que pude observar. Y todos ellos convergen en una cuestión. Que cuando se está dando ese discurso, el presidente en el Congreso, ellos dicen, le diste al clavo. O sea, nadie se atreve a hablar de corrupción en sus países de origen, ¿sí? Es decir, prácticamente el tópico, el tema, lo que ustedes quieran, en los discursos de los políticos de aquellos países, es la propuesta, ¿no? De decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero nadie se intenta meter en ese intrincado camino, ¿no? Nadie quiere entrarle al quite, todo el mundo lo quiere escapotear, todo el mundo quiere evadirlo, ¿sí? Y tiene que ver con una cuestión hasta casi de culpa colectiva. ¿Por qué no le entras al quite? Porque entonces, si no le entras al quite y dices, ¿sabes qué? Yo le voy a entrar a la corrupción, es porque no tienes autoridad moral. Y se tiene que construir esa autoridad moral. Por eso de ahí la importancia de lo que está diciendo el mismo López Obrador en México, ¿no? Cuando llegan los adversarios y dicen es que lo del avión presidencial y es que las cuestiones relacionadas con los fideicomisos, que ahorita es el tema de la actualidad y todo este tipo de cosas, él, como un ser que es prudente, que le caracteriza cierta templanza, pues simplemente dice, bueno, pues que digan mis adversarios lo que quieran. Primero, yo tengo derecho de réplica. Segundo, tengo autoridad moral. Y para hablar las cosas de frente, mi estimado Paco, creo que se tiene que tener eso, autoridad moral. La aspiración en la izquierda política es muy importante, ¿sí? Porque yo veo, por ejemplo, a todos los personajes que tienes atrás de ti, y veo a ese Marx, a ese Engels, a ese Lenin, a esas personas, ¿no? Que en su momento fueron también criticadas, juzgadas, sentenciadas por otras personas, pero tenían, me parece, un inquebrantable sentido
del intento de pensar un mundo mejor, en primer lugar. Y la moral también representa un cierto aspecto de una aspiración, ¿no? La idea de progreso, que también se ha ido deformando por esta etapa posmoderna, en aquellos años representaba la aspiración de construir prácticamente un paraíso terrenal. ¿Y qué conllevaba? Pues conllevaba también el sacrificio, ¿no? Conllevaba también cierto margen de maniobra de los seres humanos para construir con base al esfuerzo comunitario, con base al esfuerzo cooperativo, pues un estadio de progreso. Pero como lo decía Leopoldo Sea, ¿no? La idea de progreso sirvió, en pocas palabras, como en el caso mexicano, con la dictadura porfiriana, para legitimar, ¿no? Es decir, yo no voy a sacrificar el orden por el progreso, ¿sí? O el progreso yo lo tengo que entender, porque esa fue la doctrina de la visión del positivismo. Tú decías de la ley del más fuerte, del darwinismo social, a partir de principios del siglo XX, finales del XIX y principios del XX, de que al final de cuentas, un cierto grupo ocupó la idea del progreso para sacrificarla en aras del orden. Entonces, esta cuestión en su momento, ahí tenemos por eso el grupo de los científicos, que lo vemos perfectamente con toda la cuestión esta de cómo la perpetuación del poder de Porfirio Díaz en la dictadura, que va a llegar a 33, 34 años en el poder, la política económica de los científicos durante la dictadura, ¿no? La entrega esta de los bienes nacionales extranjeros, este tipo de cuestiones, y que fíjate que cíclicamente pues lo podemos ver con los tecnócratas de finales del siglo XX, ¿no? Sí, Con sí, los mira, neoliberales. ahí me importa mencionar algo. Creo que la mayor aportación que hizo Maquiavelo es retomar el realismo político para entender la política. O sea, decir, bueno, vamos a quitarnos un poco de todo de este bagaje de la Edad Media, del deber ser, y vamos a ver cómo es en realidad los fenómenos políticos. Claro. Y empieza a analizar la realidad, ¿no? El Príncipe no es un manual, fíjate, porque de ahí parten muchas cuestiones. El Príncipe no es un manual para hacerte del poder, para que llegue un tirano y se haga del poder. El Príncipe es un manual para para el buen gobernante, para que sea capaz de poder solventar y de sobreponerse a las personas corruptas que lo van a estar queriendo tirar todo el momento, y que debe tener un equilibrio, ¿no? Entre lo que sabemos, ¿no? Ser el león y el zorro, ser amado, pero también ser temido y demás. Debe ser una guía para el buen gobernante poder mantenerse en el poder. ¿A qué voy con esto? De que en esa guía que se da para que el gobernante se mantenga en el poder, se argumenta de que se deben de proveer de medios que a veces no son, digamos, tan moralmente buenos, pero que al final de cuentas tienen como final o último objetivo el bien común, la protección del Estado, que a la vez protege el bien común de la población general. ¿Sí? Y mucho tiempo ese realismo político por parte de la gente corrupta se toma como que ese Maquiavel, como está mal llamado maquiavelismo, se toma como si fuera algo, pues algo de alguien más inteligente, de alguien que se puso vivo, del más fuerte, que es capaz de sobreponerse, pero no comprenden bien esa perspectiva de que a fin de cuentas lo importante es el bien común. Ahí es donde se trueca todo, porque justifican todo a partir de la obtención del poder, pero sin llegar a nada más que el beneficio de sus propios intereses. Esa es la clave. O sea, lo único que se busca es el beneficio propio y satisfacer sus propios intereses. Ahorita que ya tocas el tema del sistema político mexicano, de lo que el porfirismo se configuró, la forma de hacer política que a pesar de la revolución siguieron manteniéndose después de ella. Me gustaría, por ejemplo, que habláramos un poco sobre esto, sobre
sobre cómo en el alemanismo, ¿no? Durante todo el período del siglo XX, cómo se fue dando el, la corrupción, cómo se fue dando el sistema político mexicano, cómo se configuró el salinato, la corrupción liberal, etcétera, etcétera, para ver cómo, pues, para darle a entender a la gente más o menos cómo se ha dado ese tipo de hacer política y cómo se llegó hasta el 2018, ¿no? Donde se intenta, pues al menos solventar o sanear el sistema político mexicano, que al final de cuentas eso es, sanear un poco el sistema político mexicano de la corrupción que se construyó durante todo el siglo XX y que también tiene mucho del porfirismo, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos también de esa cuestión? Sí, mira, mi Paco, qué bueno que estás tocando esta situación porque, por supuesto, ¿no? Yo hablaba de que la nueva visión del que estudia, pues no nada más la política, ¿no? Sino de los que estudian las ciencias sociales, es tener ahora, de aquí en adelante, una visión multidimensional, ¿no? De observar que los fenómenos políticos, sociales, económicos, son hechos por los seres humanos. O sea, y los seres humanos tienen una característica y que incluye también factores económicos, biológicos, físicos, ¿eh? O sea, y que muchas veces no se toman en cuenta. Y en este aspecto de lo que tú tomas, por supuesto que la vertiente del aspecto histórico es fundamental, ¿no? Para entender la realidad de México se tiene que estudiar también la historia. Y no podemos también confinarla al famoso, confinarla a un lugar oscuro donde nadie la ve. No, tenemos que entrarle al quite también con la historia, observar cuáles son los procesos históricos, que podamos comprender lo que nos ha llevado a tener en la actualidad todavía, ¿no? Esa resistencia, por supuesto que eso lo sabemos, porque cuando hay un ejercicio de poder, lo dice Michel Foucault, siempre va a haber resistencia. Se está ejerciendo poder, pero para la transformación y en muchas ocasiones, pues esas resistencias que todavía como dice el mismo López Obrador, se resisten a morir. Y en cuanto a lo que tú dices de la cuestión de días, por supuesto, ¿no? Fíjate cómo se hace la concentración de la tierra desde el inicio, desde cómo llega la colonización a este país, hoy que estamos a Día de la Raza, ¿no? Dicen, la mal llamada Día de la Raza, ya no es desde el descubrimiento de América, ya es el encuentro de dos mundos, ya lo quisieron Cambiado, ¿no? ya lo quisieron como suavizar, matizar un poquito, pero fíjate que esta cuestión de la colonización es muy importante, porque desde el momento en que el primer español llegó y pisó las tierras de estos lares, pues dijo, esto es mío. Y hasta donde alcancen. ¿Quién les dio las tierras? ¿Quién se las adjudicó? ¿No? Así de fácil y de sencillo fue la cuestión de la adjudicación de tierras. Y que esta cuestión de un sistema casi feudal que nos trajeron de Europa, pues se mantuvo en México, ya obviamente con las características del capitalismo pujante del siglo XIX y del XX, pero por supuesto que el latifundismo en la dictadura porfiriana, pues es eso, ¿no? Parte de la herencia colonial. Nos deja ver cómo los españoles, pues, concentraban grandes proporciones de tierra. También podemos observar cómo a lo largo de la historia de la lucha de la Revolución Mexicana para el reparto de esas tierras, pues encontraban, ¿no?, el contubernio político entre el hacendado con el político. Y eso nos llevó a la lucha armada al pueblo de México durante la Revolución Mexicana. Entonces, el contubernio del gobernador, que era impuesto por el presidente, o del juez, que era impuesto por el presidente, más aparte con la confabulación con el poder económico del momento, con los grandes terratenientes, con los caciques de provincia, son esquemas corruptores que seguimos padeciendo en la actualidad en México, ¿sí? Porque, y ahorita, bueno, vamos a llevar esta cuestión histórica, porque efectivamente, ¿no?, después de la revolución, pues, se intenta observar que va a haber
que se intenta, ¿no? Digo, el pueblo mexicano intenta, por lo menos en esa aspiración de un cambio profundo, pues se intenta imaginarse escenarios donde ya van a poder tener una propiedad privada, donde van a poder tener una casa, ¿no? El campesino, el obrero, pues va a poder dejarle un patrimonio a sus hijos. Sin embargo, tuvo que pasar todo un proceso. Tú lo sabes, a partir de la década de 1934 al 40, pues es más o menos al 44, cuando está todavía el PRM, pues es cuando se intenta esta cuestión de darle realce a la entrega de tierras. Se hace. Sin embargo, ya con la entrada de Miguel Alemán, que representa, por supuesto, a partir de ese momento, Miguel Alemán representa la figura del político tradicional mexicano. A partir de Miguel Alemán, por supuesto, la identidad del político mexicano adquiere ya no la cuestión que tenía todavía, o las características propias del caudillo revolucionario como Cárdenas, o todavía como un presidente Vila Camacho que en el intento de defender a su patria, pues manda comitivas al extranjero, etcétera, etcétera. O sea, se acabó el famoso nacionalismo revolucionario con la entrada de Miguel Alemán, y con él inicia la nueva fase de la política servilista, ¿no? Si lo queremos llamar así. Se inicia la política del civilismo, pero un civilismo que pues va a estar al servicio de civiles, pero de civiles bien identificados, ¿no? Como yo lo decía al principio, bien identificados con una forma propia de hacer política que no era necesariamente la de la revolución. Se identificaban con actos corruptos, con actos corruptores que después empezaron a reproducir no nada más a nivel federal, sino que empezaron a reproducir en los estados y en los municipios. Es decir, prácticamente fue una regresión a la dictadura, si lo queremos ver en términos morales, ¿no? Porque el intento de, por lo menos, darle un sentido a la política donde hubiera mayor participación ciudadana, la política de masas del cardenismo con la invocación a la organización de las masas obreras y campesinas, pues por lo menos estaba dando esa oportunidad al pueblo para convertirse en algo más que un simple lector, ¿no? Sino que tomara partido de las cuestiones que más le aquejaban o que más le interesaban, ¿no? Y en este caso, tú lo sabes, ¿no? A partir de la etapa de los años 30, la clase obrera y la clase campesina en México adquieren un sentido fundamental para la restauración de la vida política en México tras la Revolución Mexicana. Y por supuesto que eso se va diluyendo poco a poco, ¿no? Hay que recordar tan solo la política anticomunista de Miguel Alemán, ¿no? Que después de su reunión, más bien después de la visita del presidente de los Estados Unidos a México y su posterior visita a Washington, pues regresa completamente transformado, ¿no? Ya empieza a adquirir a partir de ese momento, ¿no? La política en México, o el sistema político mexicano, pues los tintes anticomunistas que se van a caracterizar durante esas décadas hasta los años 80, ¿no? Prácticamente 40 años de autoritarismo, donde con la visión tan sesgada, con la visión de decir que prácticamente el terror del mundo pues es el comunismo y ahí vienen los comunistas y cuídate, ya hay mamacita y la persinadita porque ahí vienen los comunistas, como lo plasmaba Rius, no sé si te acuerdas. A mí me daba mucha risa. ¿No? A mí me da mucha risa porque acuérdate que hay un librito, no sé si es la historia de la Revolucioncita Mexicana o algo así. Sí, no, cómo no, un clásico. Donde viene una señora muy santurrona, muy mocha, que pues yo creo que todavía estando en esa temporalidad, pues era de que ahí vienen los comunistas y córrele, ¿no? Porque, o sea, y se empieza a infiltrar esa idea, ¿no? Y lo peor de todo es de que la ciudadanía empieza a comprarla. Es decir, el peligro ya no es el gran capital, el peligro ya no es el abuso del capitalista sobre el obrero, ¿no? Que por eso fue la invocación que hacía Cárdenas a los obreros y campesinos, pues de que se organizaran, sino que el peligro de México, pues son los comunistas. Y a partir de esa etapa, y volvemos a lo que yo te decía sobre la cuestión del positivismo y de la
y de la cuestión de la, ¿cómo te podemos llamar? Podemos decirte, de la implementación de una racionalidad, como lo fue la positivista, pasó lo mismo con esta cuestión. Es decir, esta idea del anticomunismo va a servir exclusivamente para una élite enquistada en el poder, ¿sí? Y que por supuesto les va a ayudar para legitimar, ¿no? Por supuesto, sus actos en aras, según ellos, de un progreso, de un desarrollo estabilizador, de un milagro, qué sé yo, ¿no? O sea, prácticamente la ideología convertida en hechos concretos que sirven para reproducir una idea, pues cualquiera que tú quieras, y en este caso fue el anticomunista, ¿no? Que era de que no por nada también ya en la entrada de Adolfo López Mateos, por supuesto que hubo un pequeño intento de, de una reivindicación política con la nacionalización de la energía eléctrica. Sin embargo, pues el brazo duro del sistema político ya lo había rebasado, ¿no? Y comienza con una reprimenda al movimiento ferrocarrilero y por supuesto con el movimiento de los médicos al final de su sexenio. Y pues, ¿qué va a pasar? Pues en un intento, ¿no? En un muy breve intento, yo así lo quiero ver, el famoso abuelito de los presidentes, que era su tocayo, el licenciado Adolfo Ruiz Cortines, se presentaba como un presidente austero, ¿no? Pero muy mediano, muy gris, ¿no? Prácticamente pues nadie le hacía caso, ¿no? Sí, más bien era su antecesor, Su antecesor fue antes de... perdón, sí, porque fue al revés. Después Y fíjate, ¿no? O sea, es curioso, esto es curioso porque, decían, ahí viene el tocayo del abuelito, y empezaban a intentar, como te digo, a reivindicar luchas sociales, luchas históricas, políticas, pero la construcción del sistema o del grupo corruptor pues ya había rebasado los intentos del individuo por intentar cambiar, ¿no? Es que eso es lo que... Fíjate, ¿no? Es decir, cómo se va permitiendo o se permite que, que esos grupos asciendan al poder y que tras el telón continúen con la reproducción del sistema. Y por supuesto, si nos metemos en la cuestión de lo que es ahora el movimiento del 68, ya con Gustavo Díaz Ordaz, pues por supuesto se ve que es la culminación, ¿no? Es decir, si de alguna manera se intentaba, podemos llamarle, ocultar que esas estructuras corruptoras estaban muy escondidas o enraizadas en el sistema político mexicano, con la cuestión del 68, se evidencian, es decir, llegamos al clímax del cinismo total. Fíjate, es muy importante ese tema, digamos, la corrupción en el desarrollo estabilizador, porque así se puede comprender en 1968 también, o sea, claro, porque económicamente el país estaba bien, decía promedio del 6%, ¿no? Esos 30 años que duró el desarrollo estabilizador, y que curiosamente con Díaz Ordaz es cuando más se ha crecido en la historia del país, casi 7% del Producto Interno Bruto anualmente, y aún así surgió el movimiento del 68. ¿Por qué? Por la falta de libertades políticas, por las malas prácticas, por la falta de apertura a otras voces, la falta pues, también de rendición de cuentas, la represión a movimientos políticos diferentes. O sea, en ese aspecto, el 68 solamente así se explica también. A diferencia de otros movimientos en otras partes del mundo, aquí aunque sabemos que lo político y lo económico están relacionados, aquí el 68 tiene mucho de político, ¿no? De cuestión de libertades políticas, del autoritarismo del régimen, del sistema corruptor, como dices,
y de cómo llegó un punto de, pues llegó un punto de agotamiento en 1968, porque ya el 68 es el punto de quiebre y ya el neopopulismo de Echeverría y de López Portillo, si bien quisieron rescatar, entre comillas, lo hecho por el desarrollo estabilizador, ya no pudieron, porque ahí ya vino la radicalización de esa corrupción y vino también la decadencia económica en todos los 70s, que iba de la mano también de la decadencia económica de los sistemas o del capitalismo monopolista de posguerra, o sea, no nomás fue aquí en México, sino en todo el mundo. Los 70s llega Thatcher, llega Ronald Reagan y el régimen en esa maraña de corrupción, en esa maraña de decadencia económica, de sobregastos, de sobresueldos, de despilfarro, entra la década de los 80s, hecho el nacionalismo revolucionario añicos. Sí, ya. Entonces, dejaron en bandeja de plata a los neoliberales el país, ¿no? Y Y volvemos a, ya, ¿eh? no, y volvemos a tomar tu idea, o más que nada más bien, te decía que prácticamente como lo dice el mismo presidente en la actualidad, ¿no? De hecho, ahí tiene su libro. El famoso neoliberalismo, pues es el neoporfirismo. Esta política de la legitimación de la política de saqueo, del despojo, del servilismo total a intereses extranjeros, y por supuesto que eso es corrupción. O sea, es que eso también es lo importante. No podemos observar, ¿no? O sea, si yo agarro el diccionario y busco la palabra corrupción, pues ahí voy a tener el concepto. Sin embargo, me parece que la cuestión más importante de esta cuestión de la aplicación del modelo neoliberal es sus terribles coincidencias con el pasado. Y eso nos habla prácticamente de la desmemoria del pueblo mexicano. Nos habla de el fatal camino que tuvo que transitar para soportar una élite política y económica muy sagaz que se valió de los elementos o de las, de las estructuras más corruptoras para poder implementar una ideología que les permitiera pues prácticamente sacralizar, ¿no? Volver o poner en los altares una idea como la del despojo, pintándotela de una perspectiva del progreso. Porque tú revisas los discursos de un Carlos Salinas de Gortari, cuando dice, ¿no? Que él está en proceso de la privatización de la banca, de los aeropuertos, de otros elementos que eran propiedad de la nación, bajo la supuesta dinámica de que el Estado es muy obeso y que no puede controlar todo y que necesita de particulares para que pueda desarrollar y explotar las máximas capacidades de esta industria, de estas fuentes que eran propias del Estado y que ahora pasan a esas manos, ¿para poder qué? Pues para poder supuestamente generar empleos, generar trabajo, generar muchas cuestiones, ¿no? Y eso pues no te habla precisamente de cómo también a lo largo de la historia el Partido de la Revolución Mexicana o el Partido Revolucionario Institucional agarró a la revolución, la metió en una carpeta y la metió al archivo, ¿no? Porque, por supuesto, la falta para una nación como la nuestra era muy indispensable para no cometer o no repetir tema que es la famosa figura del moche, de la famosa figura de la, pues sí, de todas estas cuestiones de la corrupción, pues prácticamente nos fueron encasillando a tener una política
en la que ya se aceptara y se diera por hecho que la corrupción era parte necesaria de la política en nuestro país. Entonces, a partir de ese momento, y eso lo podemos observar todavía en la actualidad, ¿no? En cómo la voz populi del ciudadano se asevera, ¿no? Que en muchas ocasiones se dice, ¿no? El que no tranza no avanza, vivimos en México, y toda esa parte que se puede decir que es parte de la jerga popular mexicana, eh, pero en un sentido estricto nos hablan pues, de que la política subsumió la autonomía individual del ciudadano, pero hablo de la política corruptora, del mismo sistema político mexicano, ¿no? Que subsumió esa autonomía crítica para también convertirlos en parte elemental de este círculo vicioso, y que por cierto y que no se rompiera la estructura del poder, ¿no? Y que siguiera el PRI gobernando sexenio tras sexenio, sexenio tras sexenio. Entonces, de ahí pasamos a una etapa digo, no vamos a dejar de lado a Miguel de la Madrid, porque pues efectivamente Miguel de la Madrid, si tú me preguntas, ya te adelantaba de Salinas, pero Miguel de la Madrid representa pues, nada más y nada menos que el arribo, o más bien yo lo veo así, que prácticamente Miguel de la Madrid representa pues, la negrura del paraíso, representa la conformidad total del aspiracionismo del famoso progreso que nos vendió la modernidad del pasado. Es decir, se acabó. Las cosas son así, así las tenemos que hacer, y de aquí en adelante, aunque le busques, si tú le ves la cara, y si nos vemos a esas cuestiones, si tú le ves la cara a Miguel de la Madrid, su cara te está diciendo, ni le muevas porque las cosas son así. Su característico sentido, más bien era un personaje igual que ¿cómo se llama? El Ruiz Cortines, completamente gris. O sea, ¿qué te iba a aportar? Ya los caudillos ya habían quedado en el olvido, los presidentes, la figura presidencial, la destrozaron López Portillo, con sus corruptelas, con su familia. Recuerdan las famosas, ¿cómo se llama? Los viajes que hacía por el mundo López Portillo, ¿no? Que le pagaba a la esposa para que se fuera a dar conciertos a todo el mundo, etcétera, etcétera. O sea, Que esa década amerita muchos estudios, ¿eh? La época de los 70, la década de los 70 en México. Creo que esa década de los 70 ha sido poco estudiada, pero es muy relevante, ¿eh? Porque ahí se quedó el nacionalismo revolucionario y empezó el neoliberalismo, y ahí se practicó el neopopulismo de los 70s, que, que, que también es que fíjate, curiosamente también lo querían asimilar al régimen de López Obrador, o a López Obrador con Echeverría. sí, pero algo muy curioso, y eso te lo voy a decir así, mi Paco. O sea, fíjate, es curioso porque yo recuerdo, no recuerdo en dónde lo vi, pero yo sé que lo dijo, que el mismo Echeverría, estando él en la Secretaría de Gobernación, estaba sentado un día normal y llega Díaz Ordaz y le dice, licenciado Echeverría, pues espero que esté listo. Y Echeverría, señor presidente, estoy listo. ¿Qué te está? Tú dime cómo podemos traducir eso. ¿Estaba listo para qué? Para ser presidente. Sí, claro. Eso te habla de cómo una práctica porque eso, o sea, fíjate, una decisión que tú puedes decir, tan intrascendente, o una charla tan mínima, por lo que sea, de 2 segundos, 3 segundos, de decir, estoy listo, estás listo, yo estoy listo, marca un sexenio, ¿no? Entonces, ¿cómo intentar frivolizar ese tipo de acciones que forman parte del sistema político mexicano, ¿no? De esa forma de ser política,
y que el pueblo tuvo que adoptarla, ¿no? Ya nos vamos a tocar ahorita el tema de democracia, porque imagínate lo que Sí, vamos a sí, no es hablar. otro tema. Mira, ahí bueno, digamos que la corrupción, aparte de ser una cuestión identitaria, es una cuestión que es intrínseca al sistema capitalista, ¿no? Porque la corrupción también existe en la cuestión económica, muchas empresas incurren en corrupción, el propio sistema capitalista, por su afán de acumulación, genera mucha corrupción en todos los ámbitos y en ese sentido, pues, como dices tú, multidisciplinariamente se debe analizar ese fenómeno, ¿no? Eh, en el caso mexicano, como vimos, en el liberalismo entró de lleno con corrupción y la transición a la democracia, entre comillas, pues no fue una transición, fue una continuación de las prácticas del sistema político mexicano. El panismo desde los 90, cuando tuvo su ruptura interna y ganó el grupo de Diego Fernández de Ceballos y los colaboracionistas del régimen, desde ese momento adoptaron las prácticas y la continuación de lo que había sido ese sistema político mexicano. Y el sexenio de Vicente Fox y el sexenio de Calderón no fue más que más de lo mismo. Y el peñanetismo pues, fue una continuación, un intento de regreso del prismo, ¿no? O sea, es una continuación al final de cuentas, no hubo nada de cambio. Me llamó la atención de que, y esto te lo iba a mencionar antes, de que la película, bueno, más bien el libro de Jorge Ibargüengoitia, La Ley de Herodes, que también se hizo película con Damián Alcázar y director Daniel Estrada, Luis Estrada, ¿no? Luis Estrada. Ahí se refleja muy bien cómo se configuró la corrupción del sistema político mexicano, ¿no? Eh, y sale esto a colación porque ya ves que Calderón decía que La Ley de Herodes es la película de la 4T y que Damián Alcázar le dice a Calderón que su película es el infierno. Entonces, Digo, y si Peña Nieto hubiera saltado al quite, se le hubiera dicho, no, pues sabes qué, tu película es la dictadura perfecta, ¿qué te hace? sí, ¿no? Pero o sea, exactamente, si nos ponemos a ver, La Ley de Herodes es la película del sistema político mexicano desde antes del neoliberalismo y el prismo hasta que llegó el panismo. La película del panismo es el infierno y la del peñanetismo es la dictadura perfecta. Y fíjate que hay otras, mi buen Paco, porque recuerda que fue todavía en los 90, estaba precisamente Cedi Carlos Salinas, que salió la otra película igual de la Legión de Estrada, que era de Un Mundo Maravilloso. Sí, también, O también. sea, es la perfecta saga para conocer el realismo, ¿eh? O el sistema político mexicano. O Sin necesidad sea, de meterse a los manuales de ciencia política, nada más viendo cine puedes conocerlo, ¿no? es que, o sea, para mí hay un video muy chusco, este, La digo, tragicomedia mexicana también. La tragicomedia comedia mexicana. mexicana de José Agustín, José Agustín, también. muy, muy interesante. De hecho, fíjate que parte de esos documentales, yo recuerdo que fueron con los que yo me inicié en mi politización, Sí, es, todos en misión. en aquel plantón de reforma en el 2006. Pero bueno, mira, fíjate que tú lo acabas de decir muy bien, ¿no? Esta parte de cómo también el capitalismo ha influido el esparcimiento, legitimación del discurso corruptor en todas las escalas de la vida social, ¿no? Y fíjate que es curioso porque cuando se intenta descubrir, yo tuve un maestro que así lo presentaba, no, cuando se habla de corrupción, así lo decía y lo presentaba, no es tema menor. La corrupción no es tema menor. Es un tema muy amplio. Por supuesto, ahí está la teoría de la corrupción. Habría que darles una repasada más de fondo, que es un tópico muy importante que se tendría que estudiar, ¿no? Es también llamado a los estudiosos de las ciencias políticas, de la sociología, de la antropología,
porque si bien es cierto que nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad, me parece que en los tiempos que estamos viviendo es un momento de irrupción, ¿no? Es un momento donde me parece que eran, como dicen en las iglesias, era muy justo y necesario que se tocara con este detalle, ¿no? Porque siempre se sufrió, siempre se discriminó y se tenía que darle la, digamos, el realce, ¿no? Que necesitaba tener un tema tan gravoso como es el de la corrupción en México. Y bueno, yo recuerdo que leía yo libros que están relacionados con esta cuestión. Porque tú sabes perfectamente que el papel, o digamos como que la madre, si le podemos llamar así, si permiten la comparativa, como dicen, la mamá de la corrupción, pues no es otra cosa que también la famosa impunidad, ¿no? Sí. Que significa perfectamente ahora sí que literalmente la justicia ciega, ¿no? Porque no veo, no oigo, etcétera, etcétera. O sea, es decir, en qué momento también las instituciones del Estado, ya absorbidas por estas estructuras corruptoras, pues también se quedan inhabilitadas o se quedan completamente subyugadas, subsumidas a la voluntad de estructuras corruptoras. Me pareció un ejercicio muy sano la cuestión de la famosa consulta a los expresidentes, que tú sabes del tema, y te voy a decir por qué. Yo no te voy a comprar el argumento barato de los famosos, de la oposición ramplona que tenemos en este país, de que es que todo lo deben de hacer los jueces, es que es una simulación, es que... No. Yo me voy al fondo, en el aspecto de que en este país nadie le preguntaba nada al pueblo. Y que curiosamente, ¿no? Es el soberano. O sea, es el soberano. Entonces, que tú no le preguntes qué decisiones vas a tomar. Entonces, aquí la pregunta ni siquiera es o más bien el tema ni siquiera es la famosa preguntita, ¿no? El presidente fulano, aquí es el hecho. ¿Sí? El hecho es que era necesaria la pregunta. Muy bien, mi estimado Paco, pues mira, como te decía, ¿no? La consulta al pueblo, pues es un ejercicio de participación de la ciudadanía, pues en temas de trascendencia. Y lo que quería rescatar no es como la oposición ramplona de este país lo hace, ¿no? De decir, no, pues es que, ¿para qué le vamos a preguntar a los ciudadanos sobre los presidentes, sino que se juzguen esto y aquello con los órganos especializados en eso? Pues estamos hablando pues, de los jueces, de los magistrados o ministros del Poder Superior, del Poder Judicial, perdón. Sin embargo, yo no quiero meterme en ese embrollo por ese lado. Lo importante, lo trascendental del tema, ni siquiera es la pregunta, sino es la cuestión. Eso es lo verdaderamente trascendental, es decir, el hecho de que se le esté preguntando a la ciudadanía. En este momento nadie, en este país nadie le preguntaba nada al pueblo. Salinas de Gortari, en esa política del neoliberalismo, de querer privatizar y toda esta política entreguista de bienes nacionales a extranjeros, pues por supuesto que en ningún momento tomó la iniciativa de preguntarle a la ciudadanía si quería entregar esos bienes a extranjeros, ¿no? Aquí el tema es cómo efectivamente esta política de inclusión, de inserción al ciudadano en temas de trascendencia y que por supuesto se le consulta, esto nos hace ver que es la nueva forma, como yo te decía,
que esta cuestión de la cuarta transformación es una nueva forma de hacer política que está irrumpiendo en el escenario político nacional. Entonces, las características de una consulta como esta también fue un doble reto. Primero, para demostrar el poder de la legitimidad de convocatoria que tiene el presidente, y por supuesto, que es para mí el más importante, porque primero ya está dado, que es, digamos, la cuestión de desenmascarar las estructuras corruptoras de México. Y hay que decirlo con todas sus letras. El Poder Judicial es una estructura corruptora. Porque si de alguna manera alguno de los tres poderes de la Unión está subsanándose, como es el Poder Ejecutivo, en mediana forma el Legislativo, el Poder Judicial históricamente en México ha sido intocable. ¿Sí? Y durante las etapas más álgidas de la dictadura porfiriana o en los tiempos más oscuros del neoliberalismo, solamente en esos momentos se vio que servían de comparsa o estaban como, formaban parte del séquito presidencial. Y en la actualidad se busca que sea un poder autónomo y que de alguna manera, cuando se dio la resolución de esta consulta o de esta pregunta que se le iba a dar, se le iba a hacer al pueblo, pues se pudo observar que efectivamente el Poder Judicial no le quedó de otra, ¿sí? Porque el sistema que se está configurando en la actualidad, el nuevo sistema político, que es lo que yo perfilo, que se está gestando un nuevo sistema político, aparte de la fuerza tan contundente que tenía atrás, la presión tan grande, porque aunque los ministros digan que no, había una presión fortísima, de una presión popular tremenda, que en estas circunstancias no le hubiera cabido, por supuesto, no hubiera la institución de una Suprema Corte en las actuales condiciones en las que se encuentra, no se hubiera podido dar el lujo, así lo digo, de permitirse un escándalo tras no aprobar una consulta como esta. Y recuerda que si apenas la aprobaron fue por el voto mismo del presidente de la Corte, que es Arturo Saldívar, ¿no? Arturo Saldívar, sí. Lo mismo pasó, y es lo mismo, y te lo digo, yo espero que esta sea la parte de la forma de la nueva reconstrucción estructural política de México en este nuevo sistema que se está gestando, de que a través, ¿no? Porque obviamente, y esto lo diría un gran autor, sobre la cuestión de la autoridad, ¿no? A pesar de que muchos creemos que la autoridad viene de arriba, como un atributo, pues no, en realidad viene de abajo. Y la da precisamente la masa, a través de un proceso de legitimación. Entonces, la autoridad que ellos, poca o mucha que hubieran podido haber tenido, la estarían perdiendo. ¿Por qué? Porque prácticamente la masa, el pueblo mexicano, pues prácticamente les había dotado de esa autoridad. Y se están dando cuenta de ello. Eso para mí es lo fundamental. Se están dando cuenta el ciudadano mexicano que tiene toda la capacidad para ejercer poder, para hacer política y para dotarle de legitimidad y autoridad a quien quiere dotarle. Esto es muy importante. Esto se tiene que tocar con visitas. Porque lo que estoy tratando es de que el pueblo por fin está siendo consciente de su soberanía. ¿Sí? Que había, a pesar de todos los desplantes políticos, las corruptelas antidemocráticas, de toda la cuestión del famoso, de las candidaturas de candidato único de los 70s, o sea, a pesar de todo eso, por fin la ciudadanía mexicana está adquiriendo un sentido de conciencia crítica, está tomando papel y partido, ¿sí?, en la esfera de la construcción de la política en la esfera pública, que es lo más importante. Y eso nos va a permitir, si lo vemos en un plano más
más macro, que México empiece a abrirse paso en la nueva constitución, de una nueva forma de hacer política en la esfera pública, y que por supuesto eso en un anhelo, en una intención de aspirar hacia estadios de mejoramiento democrático, pues espero que eso también pues, lo alcancen otras naciones latinoamericanas, ¿no? Yo sé que México puede ser el referente en esta materia, puede dar pasos agigantados, pero por supuesto, como hay un lema por ahí, ¿no? Sin prisas pero sin pausas. De poquito a poquito, el pueblo, juntamente con un gobierno democrático que está dotado de legitimidad y que goza de toda la autoridad que le da el mismo pueblo, permita primero concebir a esas estructuras corruptoras que, como yo en alguna ocasión te lo comentaba, están revestidas, como lo dice el mismo Foucault, Michel Foucault, de un velo neutral que aparentemente no ejercen política ni la hacen, pero oscuramente ejercen violencia política en contra nuestra, y que de alguna manera nuestra tarea, como él mismo lo decía, pues es en la actualidad desenmascarar esas estructuras para observar la violencia política que ejercen oscuramente en contra nuestra, y que de alguna manera, una vez desenmascaradas, pues podamos luchar contra ellas, ¿no? Porque eso es lo que se está intentando hacer. Es decir, que no se diga que en el Poder Judicial no se hace política, ¿sí? No, se hace. Y ahí está la votación, ¿sí? Y se tuvo que hacer bajo ciertos esquemas porque el sistema de alguna manera los limitaba sobre su acción. Y obviamente tenían que observar los escenarios. Es lo mismo que está pasando en el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral. O es lo mismo que puede pasar en los tribunales electorales de los estados o en la Sala Superior del Tribunal Electoral. O sea, todo lo que tenga que ver en materia del Poder Judicial, me parece que era muy importante la incidencia política y la participación ciudadana para que efectivamente se dieran cuenta de que de alguna manera no son neutrales las instituciones, ¿sí? Eso hay que hablarlo con toda claridad. Yo te abrí este espacio que tú me das con todo, y te agradezco, por cierto, pero para ir cerrando, ¿no? Yo te abrí diciendo de que los ciudadanos, o más bien, prácticamente se nos da la oportunidad de participar en estos espacios y que los ciudadanos cada día están reclamando mayores espacios de participación y que de aquí en adelante, como yo te lo decía, se está buscando que esto se maximice. Te decía del discurso de López Obrador en su toma de protesta, de cómo gente de otros países lo veían con mucho entusiasmo, ¿no? El arribo de un liderazgo latinoamericano como el de López Obrador a estas alturas de la jugada en América Latina puede representar perfectamente el abrir el debate político, público, de cara a los ciudadanos en este tema de la corrupción. Por supuesto que en México tenemos muchas cosas que hacer, porque tú sabes que existe un famoso sistema anticorrupción, que muchas veces no sirve para nada, ¿no? Los sistemas de corrupción, anticorrupción en los municipios, o los famosos sistemas de anticorrupción de los estados, y que muchas veces están pagados, muy bien remunerados, y que no sirven de nada. Entonces yo creo que a partir de ahora México se puede convertir en ese referente. México se puede convertir en un país en el que prácticamente ya no la corrupción deje de ser tabú en la clase política, que se le entre el quite, ¿no? Y que se vuelva a dignificar la figura del político. Porque se habla de la corrupción, como dice el mismo López Obrador, de los famosos niños de pecho, ¿no? Del que se roba el gansito en la tienda, del policía que llega y la mordida, ¿no? Del burócrata que por debajo ya te está pidiendo la mochada, pero no se hablaba de las estructuras corruptoras que estaban enraizadas en el sistema político, ¿no? No se hablaba, por ejemplo, en el plano electoral, de las cuestiones de este cambalacheo, si lo queremos ver así,
del Instituto Electoral, en la hora de definir los presupuestos de los partidos políticos, en la hora de definir los consejeros, en la hora de definir los tiempos de campaña, porque todo era condicionado a través de un incentivo económico. ¿Sí? De eso no se hablaba. Y ya por fin ahora se está hablando. Y por supuesto que de aquí en adelante, yo no tampoco te voy a decir que esto va a llegar a una escala mayor. Por supuesto, no te voy a comentar que esto México va a cambiar y con ello va a cambiar un Estados Unidos, por ejemplo. Pero ya el hecho de que este país se empiece a redimensionar la forma del ejercicio y de la moralización de la política, créeme que ya estamos del otro lado. Y no te quiero decir, pero para mí, bueno, uno de los países a los que podríamos emular, pues es una Suiza, ¿no? O una Suecia, más bien, perdón, que es uno de los países que goza de una política sana, ¿no? Donde no existe esa corrupción tan enraizada en sus sistemas políticos. Afortunadamente, me parece que los suecos supieron observar perfectamente en dónde estaban parados, que cuando se proponían hacer política, la hacían precisamente como tú lo decías hace rato, para el bien común. Así es, mi estimado Paco. Bueno, pues digamos pues que recapitulando, ¿no? Todo lo que hablamos en la conversación, pues en primera instancia vemos que la corrupción es la degeneración de la política buscando de unos cuantos que buscan el beneficio propio, ¿no? De cómo dejan de lado el bien común por el bien individual, de cómo ha sido siempre parte de la historia, pero también que no es determinante, sino que ha habido estadios buenos, estadios malos, que también es parte de digamos, es parte del sistema capitalista, es intrínseco a él, que también es parte de la identidad o sea, que no es, más bien que se construye como identidad dentro de una sociedad determinada, de una sociedad desmoralizada, despolitizada, y de cómo en el siglo XX mexicano se fue configurando a la par digamos, de la construcción del Estado mexicano, ¿no? Del sistema político mexicano, del Estado capitalista mexicano, de cómo las costumbres de la política en el país se erigieron, vienen heredadas del porfirismo, se establecieron en el alemanismo, como durante todo el desarrollo estabilizador hubo crecimiento, pero no hubo democracia, o sea, no hubo participación y hubo por el contrario poca transparencia y corrupción. La ley de Herodes, decimos, ese es el ejemplo de cómo se daban las formas en ese momento. El neoliberalismo irrumpió, también ligado al capitalismo internacional que ya buscaba otra forma de restauración de los intereses de la clase dominante. Todo el salinato, cómo fue una respuesta mexicana a eso y digamos que el neoliberalismo mexicano, a diferencia de otros neoliberalismos, también se inmiscuyó mucho con las formas, ¿no? Con los modos y formas de cómo se hacía la política en México y eso es la mezcla mexicana que duró toda la década de los 90 y los 2000, que recorrió al panismo, que no se salvó, sino que siguió reproduciendo esa corrupción. Y el peñanetismo fue, digamos, la gota que derramó el vaso, ¿no? De donde la población ya dijo que hasta aquí, supo que todas esas formas ya no podían, pues ya no correspondían, ¿no? A la actualidad y que el hartazgo llegó a tal que se necesitaba un cambio en el país. En ese punto López Obrador fue la opción más viable, la gente le dio la oportunidad y parece que a la actualidad trata de cambiar las cosas. Entonces ya viene toda esta cuestión que señalas de la participación, tomar a las masas, una política de masas, invitarlos a participar. Faltó ahí mencionar también cuestiones como la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Cómo ha hecho ese buen trabajo, Santiago Nieto, y de cómo también pues, tener austeridad hace que también se mantenga a raya a todos los altos funcionarios y que también se sepa que debe ser un poco más la vocación que el gasto, aunque todavía falta mucho en ese proceso, pero ahí está avanzando poco a poco. Esperemos que en un futuro ese proceso de anticorrupción se lleve
más adelante y que se saneee la política mexicana y que, como dices, con eso terminamos, se moralice la forma de ser política, se moralice a la ciudadanía y que eso sirva para que pasen a accionar, pasen a participar y pasen a transformar la realidad del país que todavía está en ese proceso y esperamos siga adelante. Pues, Fíjate que entonces, yo siento, Paco, bueno, ya para no sé, terminar, sí. para que terminemos, este, yo considero que sí, ¿no? Efectivamente, tú sabes, yo considero que la participación del ciudadano, este, del pueblo en su conjunto, por supuesto, era un elemento que hacía falta. Y no solamente en el hecho, como ya lo dije, ¿no? No, como, no ver al pueblo como se había visto a años atrás, en épocas del sistema, de lo más oscuro del priismo, ¿no? Del sistema más autoritario, ¿no? De verlo como nada más ese cuerpo electoral que nada más se convocaba cada 3, cada 6 años para ir a votar y tu participación quedaba completamente anulada, sino que de alguna manera, y esa es la tesis que yo también he defendido, es de por qué, ¿no? Ahora que vemos esta cuestión de otras manifestaciones más, digamos, agresivas de la política, como el famoso Frena, ya muy inclinado a la derecha extrema, a la extrema derecha o ultraderecha, como le quieras llamar, y ver a los adversarios del gobierno de la actualidad, de esta cuarta transformación, que dicen, comentan que prácticamente todo lo que el presidente hace pues está mal, ¿no? Una descalificación franca, ellos dicen que prácticamente es un corrupto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, advierten de hecho cosas que sinceramente sé que son falsas. Pero ¿por qué? Y aquí es una cuestión que si quieres más podemos volver a analizar, es, y yo sé que puedes hacerte esta pregunta, ¿por qué existe esta reacción tan negativa por parte de los seguidores del presidente frente a esa oposición? Porque de inmediato adquirieron el sentido crítico del mismo presidente que decía que tengo el derecho a la réplica. Y lo asumieron como propio. ¿Pero por qué? ¿Por qué el tema es aquí? ¿Por qué inmediatamente cuando hay un ataque frontal al presidente gobierno en turno, ¿sí? ¿Por qué existe esa reacción de parte del electorado de señalar, juzgar y sentenciar hacia a esa oposición? Yo te lo voy a decir así. Existe esa postura de enojo, de coraje por parte del ciudadano, porque el gobierno en turno es la cristalización más perfecta de su voluntad que jamás se había concebido. Es decir, el gobierno es la voluntad del pueblo que se cristalizó y ahí está. Es decir, que cuando tocas al gobierno en turno que está dotado de legitimidad y una tremenda autoridad, estás tocando al pueblo, es decir, a la ciudadanía que confía y sigue confiando en este proyecto. Y eso no lo saben distinguir los opositores, no lo saben distinguir los famosos Frena, no lo sabe distinguir el PRI, el PAN, porque de alguna manera siempre habían concebido una política disociada de la voluntad general, ¿no? Ahí está mi estimado Paco. Bueno, pues Víctor, pues larga pero interesante charla. Gracias por participar y esperemos vernos en otro programa, ¿no? Pues gracias a toda la gente que vio este video, que lo está viendo. Y pues esperamos nos sigan en los próximos videos donde vamos a seguir analizando temas de interés público y temas de interés nacional e internacional. Nos despedimos. Esto es todo por el momento y estamos en contacto. Gracias. Movimiento y futuro. Hasta luego.